Propicias noches, cacaricuétanos. Hoy os traigo una de esas películas que son historia del cine, pero que hubo de recorrer un largo y tortuoso camino para ser reconocida como obra maestra. Hablamos de Cleopatra. Dirigida en 1963 por Joseph Leo Mankiewicz, a punto estuvo de arruinar a la Fox y casi acaba con la carrera de su director. Este declararía: la película fue concebida en situación de emergencia, rodada en estado de histeria y finalizada con pánico. Y es que el rodaje fue, quizá, el más caótico de la historia. Para empezar, el escueto presupuesto inicial de $2 millones se disparó hasta los 44. Por esto mismo, fue considerada durante 30 años la película más cara de la historia. El productor Walter Wanger eligió a Joan Collins como protagonista y a Robert Mamoulian como director. Collins denunciaría craso error por los retrasos en el inicio del rodaje, y se pensó entonces en Susan Hayward, Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida o Sofía Loren, pero ninguna aceptaría por compromisos anteriores. Lo mismo ocurrió con Peter Finch y Stephen Boyd, que renunciarían a sus papeles de Julio César y Marco Antonio, incluso iniciado ya el rodaje en Londres. Despedido Mamoulian y elegida ya Elizabeth Taylor, esta impuso a Mankiewicz como nuevo director. Se contraría el bueno de Joseph Leo con un guión incompleto y lleno de errores, que debió reescribir por las noches y rodar por el día. Además, hubo de trasladar el rodaje a Roma, a la mítica Cinecittà, donde se construyeron de nuevo los 79 decorados y se confeccionaron 26.000 trajes para los extras. La quizá excesiva obsesión de Mankiewicz por la perfección hizo que, por ejemplo, la escena que tenemos ahora en pantalla, la entrada de Cleopatra en Roma, hubiera de rodarse varias veces. No se pudo terminar hasta que quedara como el director la había imaginado. No estuvo exenta tampoco de varias meteduras de pata de algunos de los 8.000 extras, como un grupo que disfrutaba tomando un helado en una de las tomas. Por si esto fuera poco, se originó un gran escándalo cuando la Taylor y Richard Burton, ambos casados, iniciaron un tórrido romance. Incluso el montaje fue un desastre. Mankiewicz fue despedido nada más finalizar el rodaje, pero hubo de ser recontratado, pues no existía un guión como tal, y el director conservaba para sí el orden de ensamblaje de las tomas. Presentó 6 horas de película que serían cortadas por los productores, que añadirían además escenas de batallas para hacer más vistosa la producción para los espectadores. Como podréis apreciar, la película tiene más historia tras las cámaras casi que delante. Con muchísimas licencias históricas, se nos narra el reinado de Cleopatra VII Thea Philopator, última reina ptolomea de Egipto. Había nacido en el año 69 y murió en el 30 a.C. La película comienza con la quema de cadáveres tras la batalla de Farsalia, acaecida en el 48 a.C., que enfrentó a las legiones de Pompeyo el Grande y Julio César. Tras ella, Pompeyo huyó a Egipto, donde combatían las tropas de Ptolomeo XIII y Cleopatra, aunque eran hermanos y estaban casados. Julio César acudió en busca de Pompeyo a Egipto con la intención de perdonarlo y de paso poner orden en aquel país que a la sazón era tremendamente estratégico para Roma, pues sus cosechas de grano eran imprescindibles. Pero el joven e inexperto Ptolomeo había hecho ejecutar a Pompeyo, lo que causó gran pesar en Julio César. El resto es historia. 3 enormes protagonistas, Elizabeth Taylor, Richard Burton y Red Harrison, grandes secundarios como Roddy McDowall en el papel de Octavio Augusto, Martin Landau, Gregoria Aslan, 26.000 extras, una magnífica banda sonora, espléndida fotografía, una fabulosa y monumental escenografía y unos imaginativos vestuario y maquillaje hacen de esta película una colosal obra de arte,
que hace que sus exagerados 264 minutos de duración se nos pasen en un suspiro. Por cierto, os aconsejo la versión larga, donde las escenas de la Taylor ligerita de ropa no han sido cortadas, y es que hay versiones más cortas, que se exhibirían según la tolerancia de las autoridades de cada país. En España, por supuesto, estuvo cortada. Ya en el inicio de la filmación apreciamos la monumentalidad de la película, en la que visitaremos Alejandría, asistiremos a su asedio. Más tarde, en Roma, nos palmaremos con la entrada de Cleopatra, en una de las escenas más famosas de la historia del cine, o disfrutaremos de las mejores perspectivas de la decisiva batalla naval de Accio. En definitiva, una película de las más espectaculares jamás rodadas, un pedazo apasionante de la historia y una pléyade de actores magníficos. De obligado visionado, eso sí, deberemos ir bien pertrechados de víveres y líquidos variados. Nada más por hoy. Únicamente aconsejaros que si os nombran faraones o reinas de algún país, no hagáis caso de los eunucos, que no suelen acertar ni una en sus recomendaciones políticas. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene.